y Carolina mismo hará pausas y contestará las preguntas, si es que alguien tiene alguna, ¿ya? Al finalizar esta capacitación, se enviará por medio del chat un formulario Google para que completen evaluando la actividad y a su vez ese instrumento nos ayuda a recoger sus nombres para la confección de los certificados de participación. ¿Ya? Eso se hace al final, así que les pedimos que por favor completen este formulario. Sin mayores preámbulos, le voy a dar la palabra a Carolina, que es la expositora. Primero que todo, buenas tardes a todas y a todos los docentes, equipos directivos, profesionales de la educación, asistentes de la educación que pueden estar hoy día acompañándonos en esta capacitación, ¿verdad?, del decreto 67. Muy bienvenidos y bienvenidas. Antes de comenzar, como hoy día, inesperadamente, nos enteramos en la mañana que falleció el gran profesor y doctor Humberto Maturana. Hay varios que hemos estudiado con la escuela de Maturana, hemos escrito, en mi caso, artículos basándonos, ¿verdad?, en esta biología del amor y el árbol del conocimiento. Nuestro compañero de labores y del PASE, el profesor Alex Carvajal, tomó unas citas del doctor Maturana y hizo una reflexión que me gustaría compartir antes de comenzar con ustedes, para también darle un adiós de parte de nosotros como profesores a este gran doctor que vio más allá, ¿verdad?, que solo entregamos conocimiento, sino nosotros somos constructores de conocimiento para nuestros estudiantes. Dice el doctor Humberto Maturana: somos los únicos seres que vivimos en el lenguaje, y esa no es para nada una actividad trivial. El conversar es un modo particular de vivir juntos. El medio no nos instruye, sino que nos perturba, y organismos y medio entramos en una danza infinita de acoplamiento estructural para la conservación de la organización. Estas reflexiones y otras más caracterizan el pensamiento de nuestro gran biólogo y filósofo chileno Humberto Maturana Robinson, quien vuelve a Chile el año 60, luego de doctorarse en biología en la Universidad de Harvard y trabajar en el MIT, para devolver a Chile lo que el país le había dado, la oportunidad de desarrollarse académicamente. El gran aporte de Maturana, a nuestro juicio, es el romper los paradigmas para abrir espacios a otros entendimientos de los fenómenos naturales y sociales, desde la reformulación de la organización de lo vivo, la autopoiesis. Trabajo junto a Francisco Varela, desde comprender el determinismo estructural y la potencia que genera entender la cultura patrística y la patriarcal, la colaboración y no la competencia, y en nuestro origen como seres amorosos, entre otras. Maturana rompe un paradigma mecanicista de operar en ciencias a un operar más ontológico, autopoético y ecosistémico. Sin duda las nuevas generaciones recordarán y podrán estudiar el legado de este gran chileno. Esta fue una reflexión escrita por nuestro docente del programa PASE, Alex Carvajal. Bueno, queridos profesores y profesoras, luego de hacer esta reflexión por nuestro querido Humberto Maturana, comenzamos con nuestra capacitación en el decreto 67. Antes que todos comentarles, ¿verdad?, que esta capacitación la he estructurado desde la siguiente manera. Vamos a primero saber y comprender qué es el decreto, o lo que ustedes tienen en su mente cuando hablamos, ¿no es cierto?, de decreto 67. Posteriormente, yo desarrollaré la capacitación mostrando distintos conceptos que son relevantes de entender de este decreto, que son el reglamento de evaluación, qué es evaluación,
qué es calificación, qué es promoción. En cada concepto yo voy a parar después de comentarlo y les voy a dar la oportunidad de trabajarlo o de que ustedes me pregunten en el chat. Tenemos unos minutitos para que ustedes me digan, profesora, díganos, mire, no nos quedó bien claro este concepto, a qué se refiere, qué nos quiere decir el decreto respecto a esta materia, porque muchas veces las cosas se nombran, pero no son entendibles para todos porque son palabras muy tecnicistas o a veces se pueden tomar como ambigüedades de lo que está escrito ahí. ¿Ok? Sin más, vamos a comenzar. Como les decía, queremos ver, ¿no es cierto?, qué conocemos por decreto 67. A continuación, deben ingresar al siguiente link y colocar la clave que está en el Power, ¿verdad? Y quiero que ustedes en 3 palabras me describan qué es lo que ustedes tienen internalizado como decreto 67. Lo que ustedes, porque yo sé que muchos profesores y profesoras han pasado por muchas capacitaciones del decreto 67. Yo creo que desde el 2018, en que la presidenta Bachelet instauró este decreto, ¿no es cierto? Nos fueron, y yo, profesora de aula, también que ustedes, igual que ustedes, perdón, nos fueron capacitando para entender el decreto. Entonces fuimos pasando año tras año por capacitaciones, pero sentíamos un sentimiento de que no podíamos internalizar bien qué era lo que nos pedía el Mineduc. Entonces yo necesito saber qué, en 3 palabritas, ¿qué es para ustedes decreto 67? Por favor. Ingresen a ese link que es www.menti.com y ingresen esa clave y ahí van a poder colocar esas 3 palabritas. Como dice en el chat el profesor Agustín Evia, ahí les comentó y les compartió el link en el chat. ¿Estamos listos? ¿O todavía unos minutitos más para que puedan...? Muy bien. Ya se generó, ¿no es cierto?, nuestro Mentimeter con las palabras que ustedes más tienen como internalizada, que es decreto 67. Aquí las que más se destacan es evaluación, ¿verdad? Promoción, una palabra muy buena, retroalimentación, evaluación formativa, aprendizaje, seguimiento,
proceso, normas, normativamente, autoevaluación, normas de evaluación, orientación, nuevo paradigma, ¿verdad? Que buena esa palabra, nuevo paradigma. Carolina, un poquito, les pedimos a todos los docentes, asistentes a esta actividad, que por favor silencien sus micrófonos. Señorita Yasmina, le pido que pueda silenciar su micrófono, por favor. Tenemos un micrófono que se acopla. Continuamos. Como les decía, hay una frase que es muy importante para que la tengamos en el subconsciente, que era cambio de paradigma. Eso es que nos quede en el inconsciente para luego, o en el subconsciente, ¿verdad? Para luego ir aprovechándola para desarrollar esta capacitación. Bueno, vamos entonces, comencemos con la primera diapo, profesor. Agustín. Profesor Agustín nos está compartiendo, saludarlo y darle las gracias porque él nos está compartiendo la pantalla y está detrás bambalinas, pero es una cabeza pensante dentro de nuestro pase. Muchas gracias, profesor Agustín. Lo que yo estoy colocando aquí, y nos preguntamos todos, ¿qué establece el decreto 67, verdad? Este decreto que fue hecho o promulgado en 2018 y teníamos hasta el 2020 para comenzar a implementarlo. Esta diapositiva es un extracto, por eso está entre comillas, de qué es el decreto o qué establece el decreto 67. Es un extracto que yo les voy a leer, ¿verdad? Que dice que establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para los alumnos. Por eso digo que es textual, porque nosotros ya no hablamos de alumnos, ¿verdad? Hablamos de las y los estudiantes que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de educación básica y media en todas sus formaciones diferenciadas. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, sea humanista, científica o científico humanista y técnico profesional, en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, reguladas en el párrafo 2 del título 2 del decreto con fuerza de ley número 2 de 2019 del Ministerio de Educación en adelante la ley. Eso es lo que nos decía. Entonces ya aquí ya comenzamos con estos tecnicismos. Entonces cuando nosotros queremos hablar del decreto o leer el decreto 267 cuando estamos en nuestra casa, empezamos con estos tecnicismos, con estas leyes y como que se nos empieza a enredar el camino. Por eso, en la próxima diapositiva, como yo les decía, vamos a ir viendo los conceptos claves que podemos desentrañar en el decreto 67 y me voy a detener en cada concepto, en explicar estas partes importantes del concepto y darles la oportunidad, antes de pasar al siguiente, que ustedes hagan preguntas en el chat. La señora, Natalia Pinilla leerá. Justamente tenemos una mano levantada. Luis Alberto, ¿tiene usted alguna pregunta? Puede abrir su micrófono y lo estamos escuchando. Sí, buenas tardes, de Caldera. En vista de que habemos varios que no gozamos de la mejor vista, y a pesar de que yo tengo recepción súper buena, ¿sería posible presentar a pantalla completa las diapositivas? Por favor. Ahí nuestro profesor Agustín cariñosamente lo está haciendo. Muchas gracias. No, de nada, profesor.
Solange. Tenemos otra pregunta mientras se arregla el tema de que pueda haber más, de manera más extensa. Había visto una mano levantada, ya no hay una mano. Ya, profesor Agustín, puede dar vuelta, seguir con la siguiente diapositiva. Entonces, estos conceptos relevantes, uno de ellos es reglamento de evaluación y promoción escolar. Entonces, ¿qué nos dice el decreto textual? Dice que es un instrumento mediante el cual los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por este decreto. Ahora, desarrollando este concepto, en la próxima diapositiva, tenemos que el reglamento de evaluación debe ser elaborado por cada establecimiento educacional, pero basado en el decreto 67. O sea, nosotros como establecimiento educacional vamos adaptando a nuestra realidad educativa cómo establecer este reglamento de evaluación con nuestra realidad, pero sin salirnos de lo que nos dice la ley, que nos dice el decreto. ¿Ya? Porque nosotros tenemos particularidades como establecimiento. Cada establecimiento, aunque tenga el mismo nivel socioeconómico los estudiantes, tiene su particularidad, aunque sean los mismos colegios con los mismos, como les decía, estudiantes con la misma vulnerabilidad, quien sean las mismas carreras que P o las mismas, o colegios científicos, liceo científico humanista, cada comunidad escolar tiene su particularidad. Por eso, ustedes saben que algunos establecimientos se reúnen a fin de año con sus profesores o a comienzos de año, antes que lleguen los estudiantes, o cuando ya se han ido, cuando no hemos estado en este contexto de pandemia, ¿verdad? Nos quedábamos y empezamos a analizar, a reflexionar el reglamento de evaluación para el siguiente año, o se lo íbamos a dejar establecido de la misma manera, ¿ya? Otra cosa es que este reglamento no es antojadizo. O sea, no puedo llegar y, como les decía, salirme del decreto 67 y yo decir, bueno, según mi contexto, esto es como nosotros debemos evaluar. Y si esa evaluación no está aplicada o no está contextualizada a lo que me dice el decreto, la Superintendencia de Educación puede llamarme la atención o llamar la atención al establecimiento educacional, porque siempre debiese ser así, o sea, ante la ley debe ser así, que la Superintendencia de Educación fiscaliza que el reglamento escolar esté ajustado a dicho decreto, ¿ya? Eso es súper importante. Y otra cosa también que es muy importante y los resguarda a ustedes como docentes, como equipo directivo, que es que este reglamento de evaluación tiene que ser dado a conocer a toda la comunidad educativa, es decir, los estudiantes, las estudiantes y los y las apoderados, ¿ok? La familia completa. ¿Por qué? Porque el día de mañana muchos apoderados no saben, o algunos estudiantes dicen no saber cómo el colegio evaluaba. Entonces empiezan estos reclamos de por qué esta prueba es así, que la rúbrica acá, ¿verdad? Que cuántas notas eran, que no eran esas notas, que en cambio, como dice la diapositiva, las y los estudiantes junto a sus apoderados tienen el derecho y obligación de conocer dicho reglamento, porque ustedes saben que nosotros como en general, como ciudadanos, cualquier ley que esté, sea de educación, sea de lo que sea la ley, que está publicada en el diario oficial, nosotros como ciudadanos debemos conocer, ¿ya? Y eso también a nosotros nos ampara como profesores y profesoras, ¿verdad? Como docentes, como equipo directivo, como asistentes de la educación, porque muchos colegios, muchos liceos han tomado la modalidad de cuando el apoderado o la apoderada va a matricular,
les entrega un dossier con el reglamento de evaluación y firma conforme, que toma conocimiento del reglamento de evaluación. Eso es un tip muy importante que debería implementarse. Bueno, ahora como estamos en manera teletrabajo, online, híbrido, en algunos liceos las matrículas han sido de manera online, ustedes deberían, a modo de consejo, ¿verdad? Porque esto no es algo que yo estoy imponiendo, sino es como dar tips de ayuda, pedir un correo electrónico para mandar este decreto en digital, ¿verdad? Ahora que estamos también con lo ecosustentable, para no, el papel, no generar más papel, quienes manden un correo y que ellos acusen recibo. Entonces, es al acusar recibo del reglamento de evaluación, o en este caso, como profesores jefes, mandarle el archivo, y ustedes ya están resguardados con eso. O sea, ustedes ya informaron el reglamento de evaluación. Nadie podría decir que ustedes se evaluaron mal y se siguieron bajo esa normativa, ¿ya? Este es el primer concepto o relevancia dentro del decreto 67. Entonces me detengo ante las preguntas o aportes que ustedes quieran dar respecto a este reglamento de evaluación. Por el momento no hay preguntas en el chat, Carolina. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y quiere preguntar algo. Entre paréntesis, como tip, si alguien tiene problemas de visión con el tamaño de la diapositiva, que no se puede agrandar más, pueden anclar la pantalla. Al momento de anclar la pantalla, apretar ahí el anclaje, van a dejar de ver a los participantes y lo único que van a ver va a ser la pantalla. Entonces, eso puede que ayude mucho. Con respecto a los colegas que están tratando de ingresar, bueno, lamentablemente desde este año nos topamos con que esta plataforma de videoconferencias disminuyó la capacidad. Entonces, tenemos un máximo de 100 participantes que ya están presentes en estos momentos. Por lo cual vamos a dejar a disposición de todos los liceos esta grabación de la actividad, ¿ya? Que es lo que podemos hacer, porque con respecto a la capacidad no tenemos ninguna capacidad de resolverlo. ¿Alguna pregunta, dudas, consultas? Si no las hay, Carolina, puedes proseguir. Ya. ¿Cuál es el otro concepto que es muy importante dentro del decreto 67? Primero, ¿qué dice el decreto? ¿Qué es evaluación? Dice que es un conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. Luego, ¿qué en palabras simples es evaluación por el decreto 67? Corre video. Otra diapositiva. Muchas gracias, profesor Agustín. Nos quiere decir que debemos evaluar, ojo, evaluar periódicamente a los estudiantes. Cuando yo digo evaluar, no quiere decir que yo todos los días les voy a poner una nota a los estudiantes. O sea, un 7, un 5, un 3, un 4. Sino la evaluación ahora es una forma de medir y monitorear los logros de aprendizaje de las y los estudiantes. Esto quiere decir que yo puedo tomar una pauta de cotejo por estudiante e ir monitoreando si cumple o no cumple, o una rúbrica de ir viendo cumple o no cumple. Puedo hacer un test, esto que le llaman los profesores quiz, los de inglés, ¿no es cierto? Un quiz, que es en realidad un par de preguntas a los estudiantes, pero no lleva una calificación con nota sumativa, sino lo que a mí me está diciendo es, si yo al hacer estas pequeñas preguntas, estos pequeños quiz, disculpen los profesores de inglés que si estoy tengo malo mi inglés, no pronuncié correctamente, les pido disculpas por esa blasfemia, ¿ya? Estas pequeñas preguntas
ahora que tenemos el formulario Google que nos puede ir ayudando, ¿verdad?, a hacer un par de preguntas. En mi caso, como yo soy profesora de matemática, me gustaba hacerle 2 o 3 problemas a los estudiantes al final de cada clase. ¿Por qué? Porque si yo veo que el 60% de mis estudiantes me responde de forma errónea, quiere decir que no están internalizando los contenidos, no se están desarrollando las habilidades, que eso es otra cosa, que ahora nosotros debemos conocer las competencias del siglo XXI y desarrollar las habilidades del siglo XXI para que los estudiantes y las estudiantes puedan tener las competencias del siglo XXI. ¿Ya? Entonces, cuando me hablan de evaluación, no es reflejo de una nota que yo voy a poner al libro, en palabras simples. No es eso, es que yo vaya poniendo ojito en cómo me está aprendiendo Juan, María, Alejandra, y si está canalizando los aprendizajes, está logrando los objetivos o no. Otra cosa importante, que las y los estudiantes deben conocer con anticipación los criterios de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes como profesoras y profesores les dan un trabajo al estudiante, ustedes deben generar sí o sí una rúbrica. Ya, yo sé que, sobre todo para nosotros los profesores que quizás salimos hace muchos años de la universidad, no fue tan importante el desarrollo de rúbricas en la asignatura, en el ramo de evaluación, ¿verdad? Hemos tenido que ir con los años estudiando. Algunos profesores se han capacitado en ser magíster en currículum y evaluación, y ahí han aprendido y han ido dando a conocer a sus otros colegas cómo generar estas rúbricas. Y esas rúbricas son de suma importancia, que cada estudiante sepa lo que debe desarrollar para lograr el aprendizaje esperado. Es esto que dice logrado, medianamente logrado, no logrado. O algunos profesores le ponen que muy buena profesora Susana, ¿no es cierto? Que en inglés no aporta la profesora Susana, que ellos siempre trabajan con rúbricas. Es de suma importancia. ¿Por qué? Porque además de que el estudiante sabe lo que ustedes, el estudiante sabe a qué tiene que llegar, cuál es su objetivo principal. También los ayuda a ustedes si algún estudiante dice, no, es que yo no sabía cómo tenía que hacer el trabajo porque el profesor no me explicó bien o la profesora no me explicó bien. No, ya no pueden los estudiantes decir esas chivas, como cuando decían me comió la tarea del perro. Ya no pueden decir esas cosas, porque ustedes ya les entregaron la rúbrica o una pauta de cotejo, una escala de apreciación, que son las 3 formas de evaluar con distintas escalas, ¿verdad? Con distintos modos pero para que el estudiante conozca, ¿verdad? Algunos profesores de técnico profesional les gusta más la escala de apreciación o la pauta de cotejo, a otros profesores más científico-humanistas les gustan las rúbricas, pero en general esas 3 formas de yo demostrarle al estudiante los criterios de evaluación son de suma importancia. Ya no pueden decirle, miren, van a hacer un trabajo con portada, con desarrollo y con un cierre y hay que poner una bibliografía. Ya no pueden haber trabajos así, sino cómo debe ser la portada. ¿Qué es una portada que logre todo el objetivo? Que medianamente lo logró, pero medianamente, y que no lo logró. ¿Ya? Todo eso el estudiante tiene que saberlo mucho antes de que la evaluación se desarrolle. Fortalecer la evaluación formativa con el objetivo de potenciar el aprendizaje. Eso nos está pidiendo fuertemente el ministerio, la evaluación formativa. Lo que yo les decía, si yo hago estas pequeñas pruebitas y no llevan nota porque yo estoy viendo en qué debo mejorar con el estudiante, qué debo hacer. Acuérdense que con el decreto, lo vamos a desarrollar más adelante, con el decreto 67, se logra que los liceos obtengan, ¿verdad?, ciertos dineros, puedan ganarse ciertos proyectos y puedan generar el pie en el establecimiento educacional, ¿ya?
Y ahí después más adelante lo voy a desarrollar, y eso es de suma importancia para el profesorado. Y finalmente, la evaluación sumativa bajo un fuerte argumento pedagógico. Esto porque la repitencia de una o un estudiante es excepcional. Ya eso es súper importante. Ustedes saben que, y lo voy a decir más adelante, y si han ido a otras capacitaciones del decreto 67, yo me acuerdo que cuando la primera vez que nos capacitaron, muchos de mis colegas salieron así como súper frustrados y decían, no vamos a poder dejar repitiendo a nadie, vamos a tener que pasar a todo el mundo. No sé si ustedes sintieron eso cuando la primera vez que se nos dio esta capacitación de decreto 67, y quedamos plop. Pero no nos quedamos con esa sensación de que tenemos que pasar a todos por pasar. No. Sino, como les decía, que más adelante vamos a desarrollar lo que quiere decir el programa PIE, ¿qué nos exige el ministerio? Como nosotros estamos monitoreando y estamos fortaleciendo la evaluación formativa, el estudiante debiese llegar a una evaluación formativa, sumativa, y lograr una nota mayor a 4, que es como la nota mínima para aprobar, o 4 o 5 según el reglamento de evaluación. Entonces, si el estudiante no ha logrado esa nota, entre comillas, azul, que le llamamos nosotros, o le llaman ellos también, debemos dar este argumento pedagógico. Miren, yo a Anita o a Juanito, ¿verdad? Lo monitoreé todas las semanas. Les hice, lo retroalimenté, ¿ya? Muchos profesores ya no colocan así malo, bueno, no, le dicen, aquí esto está malo porque pasa esto, para que fuera correcto debería decir esto otro, ¿verdad? Entonces está retroalimentando tanto en la evaluación papel como la retroalimentación que uno hace después de hacer una prueba. Todos los estudiantes dieron la prueba, ¿verdad? Rindieron el examen, hicieron el formulario Google, y después uno se da una clase de retroalimentación. En mi caso, por ejemplo, matemáticas. Entonces yo voy haciendo y conversando, dialogando con los estudiantes, mire, este problema, ¿qué me pedían? ¿Qué decía el problema? ¿Qué información de este problema no me servía para darle respuesta? Entonces, todo ese tipo de retroalimentación, ustedes ya tienen evidencia. Esos son los argumentos pedagógicos. ¿Me entienden? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Al menos por el chat, Carolina, no hay ninguna pregunta. Los invitamos a que si alguno quedó con alguna duda, quiere plantear una inquietud, abra su micrófono y nos la comparta. Había levantado la mano la profesora María y el profesor Cristian. Cristian, sí, acá me aparece con la mano levantada. Cuéntenos, Cristian. Ya, mire, bueno, yo soy profesor del Liceo Politécnico de Vallenar y soy profesor de la especialidad de dibujo técnico. Nosotros, del año pasado, bueno, no del año pasado, ya hace tiempo ya, estamos trabajando justamente en lo que es la especialidad, sobre todo cuando los alumnos desarrollan planos. Y nosotros hacemos una evaluación de procesos. ¿Ya? Entonces, el alumno empieza con un determinado trabajo y se le va evaluando ya de acuerdo a los avances. Y al final, ese proceso termina en una nota, en una calificación. Y por supuesto que también colocamos los criterios de evaluación, y también colocamos, por ejemplo, el logrado, el medianamente logrado y el no logrado. Eso va con un puntaje, y ese puntaje significa una nota. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros hacemos en nuestra especialidad, sobre todo cuando los niños elaboran planos y cuando a veces tienen que hacer una maqueta. Entonces, todo eso va en proceso, en un proceso donde nosotros les damos al trabajo. Profesor Cristian, muchas gracias por su aporte. Ustedes trabajan con AutoCAD y todo eso, ¿verdad? Bueno, ahora en pandemia ha sido medio complicado con el AutoCAD porque muchos alumnos no tienen
su computador, sus cosas, pero ya programa ya se va a solucionar porque nosotros nos ganamos un proyecto en el liceo de 90 millones y ahí nosotros justamente a nuestra especialidad se lo compraron 20 equipos de computacional para poder instalar el programa AutoCAD. Y esos computadores a los niños se les va a prestar para que ellos puedan trabajar conmigo a través del online. Qué genial, profesor, lo felicito, me alegra mucho. Bueno, yo soy la facilitadora PASE de su liceo, me alegra muchísimo, bueno, me alegro por todos los logros que puedan tener nuestros 14 liceos, pero me alegro profundamente por ustedes, que un estudiante desarrolle y sepa utilizar muy bien el AutoCAD, le sirve después para su etapa de trabajo, ¿verdad? Un buen profesional, o sea, un técnico que sepa utilizar bien un AutoCAD ya le abre las puertas de muchas empresas. Así que muchas felicitaciones, profesor, me alegro bastante. Muchas gracias. Natalie, tú me decías que alguien más tenía levantada la manito. No, no me aparece. Ah, Romina, ahora Romina me apareció. Profesor Cristian, ¿puede bajar la manito nomás? Romina, Carolina, muy buenas tardes a todos. Mira, la verdad es que a mí me surge la siguiente duda, porque claro, tú hablas de que la repitencia se da en situaciones excepcionales. Yo trabajo en enseñanza media y tú sabes que claro, por diferentes factores, los chiquillos de media de repente les cuesta un poquito encontrar su rumbo, digamos, el adquirir los aprendizajes, todo el proceso. Entonces, ¿qué pasa, cierto, si un alumno durante el 98% del proceso, digamos, escolar de aprendizaje, ese alumno no trabaja, pero digamos, en el proceso final, ¿cierto? Ese alumno logra, digamos, alcanzar los resultados, alcanzar los objetivos, no dándole el promedio. ¿Este alumno igual debe ser promovido? Profesora Romina, respecto a eso voy a adelantar un poquito porque estaba en lo que venía, pero para no dejarla con la duda, ustedes, después de que este decreto se promulgó, la repitencia para que un estudiante repita, no sea promovido, como dice el decreto, no logre la promoción al curso siguiente o al final de su estudio, debe pasar por el consejo de profesores, porque tiene que también estar incluido el director y la unidad técnico-pedagógica. Y entre esas tres instancias del colegio, entre comillas, consejo de profesores, dirección y UTP, digo instancias porque a veces la dirección está compuesta por rector, por director, hay distintas jerarquías, por llamarlo así, y luego en ese claustro que se logra hacer a fin de año, ¿verdad? Digo claustro porque realmente es un claustro el que uno tiene, porque yo he estado presente en varios, he estado desde como docente y desde UTP, entonces de las dos formas es complejo, desde el UTP y desde el docente, y en ese claustro en que estamos casi un día completo, que con suerte almorzamos en 45 minutos analizando todas las realidades, porque no es solo un estudiante, porque usted puede tener, profesora Romina, 10 estudiantes en la misma situación, y la profesora que estoy mirando aquí, por decir un ejemplo, la profesora Susi, la profesora Blanca, el profesor Álvaro, ¿no es cierto?, tienen otros 10, entonces es un claustro, o sea, no nos podemos mover de ahí hasta tomar una decisión final, y esa decisión está dada por este consejo general, pero también debe ser bajo un argumento totalmente pedagógico, o sea, con una acta, con unas evidencias, por ejemplo, usted podría decir, yo sé que si el estudiante es promovido, él no tendrá las habilidades, ¿ya? Las habilidades para lograr desarrollar los próximos objetivos y contenidos de, por ejemplo, si usted hace castellano, estoy poniendo un ejemplo, no sé de cuál especialidad usted, profesora, pero de castellano, él no va a poder, perdón, el lenguaje, se me viene, en mi tiempo era castellano, ¿verdad? El lenguaje, el estudiante no tiene estas habilidades y va a quedar repitiendo seguramente el próximo año.
porque aquí están todas las evidencias de las evaluaciones formativas y de mi evaluación periódica formativa que yo hice. Y ahí hay un argumento pedagógico súper importante. Puede ser que también la educadora diferencial la apoye y le diga, mire, ¿sabe qué? En realidad la profesora Romina tiene toda la razón, porque Juanito, que es su estudiante que tiene este problema, en vez de ser un bien para él, lo perjudicará en su aprendizaje. Entonces usted ya tiene los argumentos de las evaluaciones, por eso es súper importante, colegas, guardar las evaluaciones, súper importante. Tiene la opinión del especialista, de la educadora, puede ser hasta la psicóloga que da un argumento, incluso la asistente social da un argumento muchas veces, y luego de eso, ya ante el ministerio está la repitencia de Juanito. Por eso dice casos excepcionales, pero hay un argumento súper fuerte bajo ese caso excepcional. No sé si logré responder, profesora Romina, su duda. Sí, todo claro, muchas gracias. Qué bueno, profesora. Podemos continuar con la otra diapositiva, profesor. Ya, aquí estamos hablando ya de calificación, ¿verdad? Y de nuevo, ¿qué dice el decreto? Calificación es la representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. ¿Qué es lo que nos decía el profesor Cristian? Que él hacía una evaluación de proceso, ¿verdad? El profesor Cristian decía una evaluación de proceso, y luego de este proceso que él fue evaluando mediante conceptos que fue logrado, medianamente logrado, no logrado, logró una calificación, o sea, ya una nota. Y ojo, que la nota puede ser un número, o un símbolo, o un concepto. Hay algunos, creo que algunos liceos de nuestro programa PASE, el año pasado hicieron que los estudiantes fueran promovidos mediante conceptos, si no me equivoco, como logrado, medianamente logrado, no logrado. Creo que así fue en algunos. Y cuando habla de símbolos, esto va también, acuérdense que el decreto va para toda la educación, para la educación en general, desde el preescolar hasta cuarto medio, y los niños se les ponen ahora como unas caritas felices, una carita media seria y una carita enojada. Entonces el niño, bajo sus preceptos, él aprobó porque tiene una carita feliz. Pasó, por ejemplo, de playgroup a prekinder, ¿ya? O de prekinder a kinder, porque tiene una carita feliz. ¿Me entienden? A eso va que puede ser un número, un símbolo, un concepto. ¿Corre video? Profe Agus. Gracias, profe Agustín. Ya, como les decía, la calificación podía ser mediante un número, concepto o símbolo. Algo importante que nos muestra el decreto 67 es que la calificación de las asignaturas de religión, consejo de curso y orientación no pueden incidir en el promedio anual ni en la promoción de una o un estudiante. ¿Por qué? Porque antiguamente, sobre todo en los colegios confesionales, ¿ya? Creo que aquí no hay ningún liceo, todos son liceos laicos, pero antiguamente en los colegios confesionales, la asignatura de religión y los papás firmaban que incidía en la promoción del estudiante. Esto ya no puede suceder, no incide para nada, absolutamente para nada, estas asignaturas. Ni religión, ni consejo de curso y orientación pueden incidir en el promedio anual. Pero existe la salvedad, ojo, la salvedad, porque siempre hay letra chica para todo. Por ejemplo, los colegios confesionales han aprovechado esa salvedad y decir, perfecto, la
la asignatura de religión no incide en el promedio, ni nada de eso, pero nosotros hacemos el reglamento de evaluación, ¿verdad? Entonces, declaramos que como colegio confesional, para nosotros los padres asumen que si quieren que sus colegios, que sus estudiantes, sus hijos estudien en este liceo o en este colegio, asumen que es un colegio, por ejemplo, católico, evangélico, bautista, no sé, la confesionalidad que elijan. Como no puede incidir en el promedio, como asignatura, nosotros vamos a firmar en el reglamento de evaluación y los padres van a dar su visto bueno, que la nota final que tenga el estudiante o la estudiante se va a ir a un ramo específico. Y eso sí lo pueden hacer los establecimientos educacionales si lo declaran en su reglamento de evaluación. El profesor Danilo, buenos días, buenas tardes, profesor Danilo. ¿Ve? El profesor Danilo ahí está comentando que ellos el año pasado evaluaron bajo conceptos. ¿Ven? Tomaron esa parte del decreto 67 y evaluaron como logrado, medianamente logrado y no logrado. Muchas gracias por su aporte, profesor Danilo. Bueno, el tercer punto de la calificación, que también es súper importante, yo creo que también nos ha ayudado como docentes, ya que nunca me voy a olvidar que fui docente de aula y tampoco voy a olvidar que algún día en mi vida puedo volver a ser docente de aula. A mí me encanta hacer clase, me fascina. Yo soy la profesora de matemática del propedéutico PASE, una de las profesoras, porque también está el profesor René, y me encanta hacer clase. Así que nunca me voy a olvidar del aula. Eso lo tengo súper claro. Y esto es lo que nosotros nos ha premiado muchos años a los profesores. El número de calificaciones que nos exigían. Ya nos decían, si ustedes tienen 6, 7 horas, súmele 3 más a las horas que usted tiene y tiene que tenerme 10 notas. Y uno quedaba así como, ¿qué hago? Estresada, evaluando 10 notas al final. Entonces, era un estrés muy grande. Entonces, el decreto dice que ahora, y acuérdense, todo esto tiene que ser declarado sin el reglamento de evaluación. El número de calificaciones ya no estará determinado por el número de horas de la asignatura, sino en base a argumentos pedagógicos, ¿ya? Por eso tiene que ser declarado en el reglamento de evaluación. Tiene que ser argumentos pedagógicos que digan, por ejemplo, yo, profesora de matemáticas, en el consejo, cuando estamos haciendo el reglamento de evaluación, o nos juntamos los profesores de matemáticas, ¿no es cierto? Hablamos con nuestro representante, no sé cómo ustedes le llaman al profesor coordinador a veces de asignaturas, ¿no es cierto? Y él es el vocero, y dice ya, usted profesor va a decir que nosotros como docentes declaramos que ya es pedagógicamente y que podemos lograr los aprendizajes esperados con 5 notas al semestre, porque cada nota nos significa 4 evaluaciones formativas, por decirle algo, ¿ya? Ahí hay un argumento pedagógico. Esa nota no es solo una prueba lo que está reflejando, sino está reflejando que yo fui evaluando el proceso de mi estudiante formativamente y yo lo llevé una nota, pero esa nota me significó 3, por ejemplo, pequeños exámenes, pequeños quiz, ¿me entienden? Pequeños trabajos, no sé, para yo ir monitoreando. Entonces, ustedes pueden decir, no, 5 notas, pero hay un argumento pedagógico detrás, ¿ya? Eso, para mí, cuando yo aprendí el decreto 67, lo estudié, encontré que era por fin uno se sentía más tranquilo al poder enseñar y tranquila al poder enseñar, ¿verdad? Porque es un apremio, sobre todo los profesores que tenemos más horas en aula a la semana, se nos exigía una cantidad de notas y al final, aunque quisiéramos enseñar de la mejor manera posible a nuestros estudiantes, nos sentíamos apremiados con el tiempo. Entonces, a fin de año ya no nos importaba realmente si aprendían o no aprendían, pero tenían que tener esas 10 notas. Sí, es una realidad que uno tiene que ponerse en el zapato de un profesor de aula para entender. Y yo, gracias a Dios, toqué con guitarra igual que ustedes muchos años, muchísimos años, y los entiendo perfectamente, y las entiendo perfectamente.
Otra cosa súper importante es que ya no existe la exhibición de ninguna asignatura o módulo, pues debe existir una adecuación curricular, ¿ya? Como yo les decía, me había adelantado y había nombrado algo del programa PIE, ¿se acuerdan? El programa PIE debiese irse implementando ya a esta fecha en todos los liceos, pero recordemos que estamos en tiempos de pandemia, ¿verdad? Y en algunos liceos no se ha podido implementar, ¿verdad? Por distintos motivos. Pero bajo el ideal con lo que se creó el decreto, y por qué se creó el decreto, que estos programas PIE debían existir, porque con la ley de inclusión ya no existen estas escuelas especiales, sino todos los niños y niñas jóvenes deben estudiar en la educación tradicional, o sea técnico profesional o científico humanista, o humanista científico. Por lo tanto, no existe la... Claro, tenemos una mano levantada. ¿Podemos proseguir con esta pregunta? Sí, a ver. Francisco Romo, tienes la palabra, abre su micrófono. Ya, hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, mi consulta es en relación, según el decreto 67, dice no existe exhibición de ninguna asignatura o módulo, pues debe existir una adecuación curricular. Y en el caso de un liceo confesional donde esté la asignatura de religión, por ejemplo, ¿cómo se podría hacer esto? ¿Tendrían que adecuar la religión y ir en contra de la voluntad de los padres? Los confesionales son, a ver, los argumentos que dan los colegios confesionales por qué no existe la exhibición de religión es porque uno como apoderado decide que su hijo estudie en ese colegio, por lo tanto quiere que aprenda ese tipo de enseñanza o esos valores éticos, porque el Estado les ofrece toda esta amplia gama de colegios para que uno, entre comillas, pueda elegir dónde quiere que estudie su hijo, ¿verdad? Pero en el caso de mi sobrino, que ellos son evangélicos y están en católico, a él se logró eximir de religión. ¿Por qué? Católico. ¿Por qué? Porque la religión no incide en el promedio anual. No, si eso quedó claro, si era una consulta. Pero por eso pudo eximirse, porque no es una asignatura que influya en el promedio anual, profesor. Ese sí, es el argumento como pedagógico o de ley. No, si era más que pedagógico, era por un tema de la norma. Sí, la norma dice, ¿qué dice la norma? Que esas asignaturas no influyen en el promedio. ¿A qué va la norma con respecto a esto último de la exhibición, profesor? Habla, por ejemplo, que antiguamente los estudiantes con dislexia o dixlalia, no sé si lo pronuncie bien, profesor Agustín. Sí, está bien, Caro. Ah, ya. Antiguamente esos estudiantes eran eximidos de matemática. Ya, no, a mí, yo también de la exhibición, en mis tiempos de estudiante, ya hace tiempo, lamentablemente, existía la exhibición también de educación física. Exacto, o de inglés. También por la dislexia se eximían de inglés. Pero con la adecuación curricular, todos los estudiantes deberían lograr los aprendizajes esperados, porque lo que se adecua no es el estudiante al currículum, sino el currículum al estudiante. Por eso existe el programa PIE. Por eso yo les decía que en el ideario de este decreto, donde no existía la pandemia, no existía, donde todo iba a ser perfecto, ¿verdad? Este año ya tendrían que tener todos los liceos PIE, ¿ya? ¿Se han fijado ustedes que las ofertas laborales donde salen más, se necesita educadora diferencial TEL, se necesita educadora diferencial? ¿Han visto los diarios en el Facebook? Es por eso. Yo trabajé con educadora diferencial en matemática. Ella entraba 2 días a la semana a mi clase y nos reuníamos 2 veces a la semana
Esto porque fue un acuerdo entre el PIE y los profesores, no sé, cada establecimiento lo hace según sus tiempos, ¿verdad? Y yo le comentaba a ella, por ejemplo, lo que iba a ver en la semana. Entonces, en ese tiempo, mi educadora, le digo yo, nos hicimos muy amigas al final con Joana adecuaba lo que yo le iba a enseñar a los estudiantes, y entre las dos ella me traía, por ejemplo, ideas, me decía, mira, este niño tiene TEA y es súper concreto, ¿ya? Entonces una matemática abstracta para él no va a ser, no lo va a entender. Entonces me decía, claro, mira, yo busqué esta actividad, estos problemas matemáticos más concretos. ¿Crees tú que es adecuado? Responde, porque hacia el niño respondía a la actividad. Lo que ella me preguntaba, ¿responde al contenido que tú quieres enseñar? Yo lo leía, sí. Si él logra hacer esta actividad, él está logrando el aprendizaje. Ah, muy bien. Entonces, ese estudiante era evaluado por la educadora diferencial con ese instrumento, que fue construido por ella, pero visado por mí. Ese es el ideal en que uno debería trabajar en este programa PIE, ¿ya? En el ideal, no sé cómo serán los distintos establecimientos. A ver, la profesora Jennifer nos decía algo, es importante mencionar que las adecuaciones curriculares se usan como última opción, ya que la diversificación del aprendizaje debe ocurrir antes a través del trabajo colaborativo, codocente. Por supuesto que debe ser como lo último, pero a ver, cuando hablamos de, yo creo que este término es muy importante, porque adecuación curricular no quiere decir que cambiemos el currículum. No es eso, porque si bien Joana le enseñaba de una forma distinta a este estudiante, que no lo voy a nombrar porque hay que tener una por ética, ¿verdad? A este estudiante, que era uno más de los que teníamos en sala, estamos pasando el currículum. Lo que adecuamos fue el contenido, adecuamos la forma de evaluar el contenido, de la forma de enseñarle el contenido a este estudiante, pero no cambiamos el currículum. ¿Se entendió mejor así como lo dije ahora? Yo tengo una pregunta, Carolina. Sí, profesora Yasmín. Hola, buenas tardes. Yasmín del Liceo Politécnico. Yo en esto siempre tengo el problema del límite de esto, en el sentido de nosotros preparamos alumnos en la parte técnico-profesional a desempeñarse en una función laboral. Entonces, a veces tener cuidado con estas adecuaciones. ¿Por qué? Porque lo veo en alumnos que, por ejemplo, se van a la universidad y tuvieron tanta adecuación, fue tanto lo que se trató de ayudarles, que cuando llegaron a la realidad, ahí ya nadie les adecuó nada. Entonces, a ese límite, a ese límite yo le tengo mucho cuidado. Sí, es que en el técnico profesional es distinto, profesora Yasmín, porque yo fui UTP, justo fui UTP en el área técnico profesional. Si bien yo no soy profesora de especialidad, yo estudié un máster en el extranjero y mi tesis doctoral la estoy terminando en lo mismo, en el técnico profesional, para que los estudiantes no abandonen la práctica profesional. Y entre mis estudios y también lo que yo percibí en los liceos fue que los estudiantes, por ejemplo, como yo les digo, por ética no los nombro con nombre real. Por ejemplo, voy a poner Pedro. Cuando Pedro entró al colegio primero, Pedro, ustedes saben que ya no existe el término Asperger, sino existe el término TEA, ¿verdad? Porque ahora estamos hablando de trastorno del espectro autista. Entonces Pedro, cuando llegó al primero medio, si bien Pedro estaba preparado y el liceo estaba preparado para que en primero y segundo año pudieran trabajar las educadoras diferenciales con Pedro, ¿verdad? Pero nadie les dijo a sus papás que no es una obligación
y de hecho no lo dice, es una ambigüedad en el decreto, que ellos en los módulos, ustedes tengan una educadora que trabaje con ustedes en los módulos. Pedro ya no debe ser, ya los módulos no se adecuan a Pedro. Pedro debería ser capaz, la orientadora, ¿no es cierto?, de aconsejar a los papás de Pedro y decirle, miren, después de estos 2 años que Pedro está en el colegio o en el liceo, hemos dado cuenta que Pedro, su vocación y sus habilidades y competencias van para esta área, la área A. Y muchas veces a Pedro se le hace cursar la área B porque Pedro se empecinó, ¿verdad? O porque los papás se empecinaron en que Pedro hiciera B y no hiciera A. Y el problema es para Pedro. Y el problema es para los profes de módulo. Porque uno como profesor sufre por sus estudiantes, porque quiere darle todas las oportunidades, porque uno nunca se va a quitar eso como profesor, de que vea a los estudiantes y a las estudiantes como un hijo. Aunque uno como profesional debería tener ese de poder tener el lóbulo bien desarrollado, decir, no, es mi estudiante, no es mi hijo. Siempre nos sale esa parte de humanidad y sufrimos junto con nuestro estudiante, porque Pedro no tiene las habilidades para B. Y no solo nos pasa con niños con TEA, nos pasa a veces con niños que no tienen ninguna dificultad de aprendizaje, pero no tienen dedos para el piano para B. Entonces, eso también es un trabajo que debe haber de orientación súper importante, que los chiquillos cuando eligen, las y los estudiantes cuando eligen especialidad, se les debe hacer test de interés o de lo que... A ver, Natalie, ¿me puedes aportar eso, el test vocacional? ¿Así se llama? Sí. Sí, para evaluar el área de interés del estudiante, ¿dices tú? Sí. Profesora Jennifer, no es algo de inclusión, porque yo le decía a la profesora Yasmín que puede ser uno de los estudiantes que no tiene ningún problema de aprendizaje, ningún aprendizaje diferenciado, sino una cosa de los dedos para el piano. Por ejemplo, yo en lo particular no era buena para el lenguaje, y yo, que no era buena para el lenguaje, que no me gustaba leer en ese entonces, ahora me lo he tenido que leer todos los papers, me he leído como 1000 papers porque fue una decisión que yo tomé. Pero si yo hubiera estudiado, por ejemplo, Derecho, yo sé que no hubiera llegado al primer año de Derecho. ¿Me comprenden por dónde? No es por la ley de inclusión. Ojo, ahí hay que diferenciar, porque la ley de inclusión me dice que si Pedro tiene las habilidades para estudiar tal o cual carrera, pero la institución no lo quiere adecuar para Pedro. Yo he tenido alumnos de la universidad, no en esta universidad, sino en la Austral de Valdivia, que eran ciegos en ingeniería, ¿ya? Alumnos con esta enfermedad que tenía Stephen Hopkins, eran unos hermanitos que andaban en silla de ruedas, que se les paralizaba una... ¿Esclerosis múltiple? Esclerosis múltiple. O lateral amiotrófica. Bueno, y justo eran unos hermanos, y los dos estudian ingeniería también. Y todo este aprendizaje. Y por ley de inclusión yo no les podía decir a ellos que no podían ir a la universidad. Es distinto, porque ellos querían eso. Pero yo hablo de otra cosa, cuando el estudiante no quiere estar ahí, porque sus habilidades son para otra cosa. Y los padres, ojo ahí, los padres son los que quieren desarrollarse muchas veces, o nos queremos desarrollar en nuestros hijos. Ya que a mí me ha pasado ver papás que dicen, yo soy mecánico, mi papá era mecánico, yo quiero que mi hijo estudie mecánico, y me llegaban llorando a la oficina y me decían, profe, pero yo quiero elegir geología, la especialidad de geología en el liceo. ¿Y cómo le digo a mi papá si dice que esa carrera es para mujeres? Porque justamente en el liceo entraban puras mujeres a geología. Entonces, ahí nos vamos a una cosa de
no sé si me explico bien cuando no es que no estemos apoyando la ley de inclusión, sino es que cuando el estudiante no quiere, porque muchos estudiantes no están en las especialidades que ellos quieren. A veces la familia impone estas especialidades, la tradición familiar impone no solo las especialidades, sino los establecimientos. Es que tus tíos estudiaron ahí, mis papás estudiaron ahí, yo estudié ahí, todos estudiamos ahí. y el estudiante o la estudiante quiere otro liceo. Y ahí empieza otro tema que va para otra capacitación en las competencias del siglo XXI, que es la cosa vocacional. Que por eso también el PASE tiene un área que es exploración vocacional, para que los estudiantes no sufran con esto. Carolina, tenemos a Alexis, que también tiene levantada la mano. Entre paréntesis, antes de que haga su pregunta, Alexis, les quiero recordar que en el chat fue pegado al formulario Google para que ustedes puedan ingresar, ponen sus datos personales y evalúan al final ya esta actividad, ¿ya? Es importante porque en base a este formulario sacamos sus datos para generar los certificados de participación. Alexis, la palabra. Abra su micrófono. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, quiero hacer una consulta muy similar a lo que se está debatiendo. Yo soy profesor del área de explotación minera en el Liceo El Palomar, del área técnica. Ya. Nosotros nos encontramos con bastante dificultad a veces con alumnos que se sabe que pertenecen al programa PIE, pero yo voy al otro punto. No a que el padre esté obligando al alumno, sino que el alumno a toda costa le gusta esa especialidad y quiere estar dentro de la especialidad. Pero nos encontramos con los detalles que a lo mejor el alumno, por su diagnóstico que pueda tener, pueda ser, no sé, muy tímido, muy callado, muy introvertido, y el alumno quiere quedar a toda costa. Y las personas que lo apoyan dentro de lo que son los test de preferencia o test vocacionales pueden ayudarlo a responder, pueden ayudarlo a orientarlo a lo que él quiere según sus preferencias. A lo mejor puede quedar dentro de la especialidad, pero dentro de la especialidad nosotros sabemos, los profesores técnicos que estamos dentro de la especialidad, sabemos que el alumno en la empresa no va a tener el mismo trato que en el liceo, porque en la empresa las personas que están con ellos, en este caso nosotros tenemos especialidades duales, hablamos de maestros guía, y los maestros guía no van a estar con el alumno orientándolo, ayudándolo, y es más, frente a esa situación, cuando hay alumnos que tienen un diagnóstico, no sé cómo decirlo, no sé si intermedio o muy severo, por decirlo desde mi ignorancia, pero no sé si se entiende lo que quiero explicar. Hay que informarlo también a los maestros guía en la empresa, y ahí se nos genera una situación muy importante. Pueden apelar desde el liceo que estamos discriminando. Claro. Pero la realidad en la empresa es totalmente distinta, y nosotros, si bien es cierto, tenemos claro nuestra función y nuestros roles que nos debemos a nuestros alumnos, pero la empresa, que es nuestro colaborador, nos dice otra cosa. Es que sí, yo se lo digo porque conozco sobre el tema, porque mi tesis va orientada al abandono de la práctica profesional, y los profesores guías, que así los llamamos, pero que en realidad se deberían llamar mentor de la empresa, ¿verdad? El profesor mentor no está, en realidad no le han hecho la mentoría, porque nosotros tenemos la tradición de Alemania, ¿verdad?, del técnico profesional, y como siempre pasa en la educación chilena, ¿no es cierto?, imitamos muchas educaciones extranjeras, pero no las adecuamos a nuestro país. Entonces, en técnico profesional en el extranjero, en los países nórdicos, como les dije, Alemania, donde se creó el técnico profesional, los profesores que son mentores, porque no son profesores, ¿verdad?, son especialistas en, ¿verdad?, o técnicos en, deberían tener ciertas horas de mentoría, se les da un certificado de mentor,
y ahí recién ellos pueden recibir alumnos en práctica. ¿Por qué? Porque ya tienen las habilidades y las competencias para ser mentor. Lo que no ocurre en Chile, ¿ya? No sé Creo que en un comienzo se hizo esa formación en los años 96, 97 o 2000, entre el 96 y 2000. Creo que se hicieron esas capacitaciones cuando recién se implementó el dual acá en Chile, con la copia de Alemania, pero no se adaptó a nuestra realidad. Pero a lo que voy yo es cómo nosotros podemos justificar, o no es justificar, cómo podemos argumentar pedagógicamente a que ese alumno no cumple con el perfil, pero sin hacer discriminación y sin discriminar, y cómo también hacerle entender al apoderado, al alumno y también al equipo que está detrás de él, que lo está apoyando y lo asiste dentro de lo que son los programas. Es que debería haber esto deberían conversarse en esta semana de reflexión que uno tiene al final, al comienzo del año de trabajo, entre comillas, porque esa semana que estamos sin alumnos, ¿qué le decimos? Sin estudiantes, se debe conversar, y el profesor en general, todos los profesores, deberían ser apoyados por psicólogos, orientadores, psicopedagogos, ¿verdad? Y trabajar en conjunto, ¿verdad? Y decir, por eso mismo, porque por inclusión, porque ustedes no quieren que el estudiante sufra, porque la inclusión no es solamente que el estudiante haga lo que quiera o esté donde quiera o vista como quiera. La inclusión a veces es mal entendida, ¿verdad? Sino en la inclusión donde el estudiante o la estudiante se sienta totalmente desarrollada. Es lo que dice el profesor, es la diversidad, es donde él se sienta pleno. Exacto, se respalda con la ley de inclusión del decreto 67. Exacto. Pero el decreto 67 tiene un ítem o tiene algún elemento o existe alguna herramienta que pueda apoyar, que pueda, en este caso, argumentar pedagógicamente las razones por las cuales el alumno no pueda estar dentro de la especialidad sin argumentar que es discriminación, ni mucho menos tampoco pasar a llevar al alumno tampoco y que el alumno se sienta, porque eso queda totalmente abierto. Y esa es la pregunta a lo que voy yo, si existe alguna herramienta que nos pueda apoyar o ayudar en ese sentido. No, profesor. En la selección de la especialidad va referente, ¿no es cierto?, que una especialidad no pueden haber 100 estudiantes, ¿verdad? Allí hay un argumento sólido, pero en ese 100 estudiantes yo no puedo decir que Juanito no quedó entre los 50 que tiene la especialidad porque él no tiene este problema, o no es problema, condición. Esta condición, ¿verdad? Porque sería la ley de inclusión. Pero por eso es súper importante que el equipo que es psicosocial los apoye. Caro, apagaste tu micrófono. Carolina. Perdón, yo decía que... Carolina, apagaste tu micrófono y tenemos preguntas pendientes. Perdón. Dice, ¿qué pasa con estudiantes que no tienen aprendizaje porque el optado no ingresar a este sistema online por pandemia? Va al colegio a fin de año y pide ser evaluado. No hay proceso. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se evidencia el aprendizaje? Como les decía, son varios reglamentos de evaluación de cada establecimiento educacional. Los acuerdos que se tomaron por la pandemia y se tuvieron que declarar y tuvieron que declararse cómo iban a evaluar, como decía el profesor Danilo, que es UTP, ¿verdad? Ellos tomaron el acuerdo que iba a ser logrado, medianamente logrado y no logrado. Entonces, en esos conceptos uno puede basarse en distintas, pedagógicamente en distintos argumentos, ¿ya? Eso tiene que ser declarado con anterioridad. Es decir, por ejemplo, los estudiantes que no se conectan, pero eso ya tendría que
adentrarme más y nos quedan 15 minutitos, así que me queda un concepto de promoción. Hoy se nos pasó volando la tarde. Profesor, les pido disculpas. Tenemos preguntas. Georgina tiene levantada la mano hace un ratito. ¿Ya? ¿Puede abrir su micrófono y nos hace su pregunta? Sí, buenas tardes. Quería un poquito referirme a lo que estaba explicando el profesor Alexi. También soy docente del área técnica y mi consulta es la siguiente. ¿No cree usted que la aplicación de este decreto 67 debiera estar también articulada con políticas públicas distintas a nivel de país? Porque lamentablemente lo que él relata es una realidad. Uno trata de entregar toda la inclusión posible dentro de los establecimientos técnicos, dar todas las posibilidades, pero hay un choque tremendo cuando se encuentran al mercado laboral. Hay un proceso de discriminación a nivel país, yo creo que bastante relevante, y para que nosotros podamos trabajar con un decreto que es tan amplio, que es el decreto 67, que apunta a un proceso de inclusión, también debieran haber políticas públicas que permitan la inclusión de estos alumnos en el campo laboral. Profesora, se está trabajando todavía en eso. Hay dos exponentes, no sé si usted ha leído, que pertenecen a la Universidad Alberto Hurtado, son los doctores, la doctora... el doctor Sepúlveda y la doctora Sevilla. No sé si los han leído ustedes. Ellos están luchando porque haya políticas públicas, mejoras en la educación de la enseñanza media técnico-profesional, porque todo está como enfocado en el área técnico-profesional, pero a nivel superior. Ellos están luchando para que en esta área que se desenvuelven ustedes haya un trabajo. Ya se logró un poco, ¿verdad? Nunca es suficiente, pero el marco de las cualificaciones con las que se está trabajando ahora, ustedes trabajan con él, ¿verdad? Los profesores TP. Sí, correcto. Entonces, eso ya ha sido una ayuda. Sí que es poquito, pero algo se ha logrado, ¿verdad? Gracias. Profesora Sandra, sí, es una pregunta, pero como les decía, eso ya no corre por lo que yo puedo tener una apreciación personal o no, pero es lo que nos toca vivir como docente, y durante muchos años, como yo les decía, yo fui docente de aula 12 años y hay muchas cosas que a uno le gustaría hacer y no puede, o no implementar, porque sabe que hay un contexto que no se puede implementar o no se debiera adecuar, pero como le digo, esto pasa desde muchos años. Quiero decirles que mi mamá tiene 80 años y yo he sentido que he vivido cosas que ella vivió hace 40 años como profesora. Con eso le digo todo. Ahora viene lo de promoción. Profe Agustín, por favor, nuestro último concepto, que tenemos 10 minutitos para desarrollarlo, ojalá alcancemos a ver todos los tópicos, que es el de promoción, que están muchos profesores interesados. ¿Qué nos dice el decreto? Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso transitando al curso inmediatamente superior. Esto quiere decir que pasa de primero a segundo medio o egresando del nivel de educación media. ¿Por qué dice egresando y no licenciado? Porque el egreso se lo da el liceo o el colegio y la licencia la otorga el ministerio. Por eso el concepto no. Ahora, ¿qué podemos desglosar de este concepto? La repitencia de un estudiante excepcional, como le decía, y bajo fuertes argumentos pedagógicos. Si reprueba, pero miren, ustedes me dicen, ¿qué hacemos bajo este nuevo decreto? A pesar de que el decreto cambió muchas cosas para bien, porque ya ahora tenemos una evaluación formativa, hay una retroalimentación, ahora todos estamos obligados a retroalimentar al profesor, nos gusta, perdón, al estudiante o la estudiante, y no antojadizamente ponerle un 7 para que ya además nadie nos diga, usted me tiene mala, por eso me pone puros 4.
¿Me entienden? Si no hay algo pedagógico que dice, no, usted se saca puros 4 porque usted no obedece a la rúbrica, por ejemplo. Igual mantiene dos conceptos que, o dos de la ley que siempre han estado presentes, que si reprueba una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, perdón, un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado. O sea, sigue dándonos facultades de la ley bajo estos argumentos pedagógicos. Ustedes pueden decir, bajo este argumento pedagógico y apoyándonos en esta parte de la ley o del decreto, el estudiante debe reprobar. Si reprueba 2 asignaturas o 2 módulos o una asignatura y un módulo, el estudiante tiene que tener como promedio mínimo final un 5, incluyendo en las 2 opciones las notas de los módulos o asignaturas que no aprobó, ¿ya? Y la asistencia mínima para aprobación es de un 85%, a excepción de competidores. Ojo, ahora dice esto la ley. Antiguamente se hacía porque el establecimiento o los profesores tenían una excepción con estos estudiantes, ¿verdad? Ahora el decreto lo hace ley y dice que están eximidos estos estudiantes que son competidores, deportistas, jugadores de ajedrez, ¿verdad? O estos estudiantes que están en proyectos científicos. Por estas actividades están eximidos de la asistencia. Y además, como yo les decía, ¿se acuerdan que les nombré anteriormente, pero iba en este ítem, que la instancia de existir una repitencia por asistencia debe ir al Consejo de Profesores junto al director o directora y UTP para decidir si promueve a él o la estudiante? ¿Ya? Todos toman la decisión. Y en este caso, por ejemplo, ustedes podían haberlo declarado a comienzo de año si estaban trabajando en el sistema híbrido o estaban trabajando online, podían haberlo declarado en el reglamento de evaluación transitorio, por ejemplo, por pandemia, no sé, estoy inventando, que si el estudiante no se conectaba, no sé, pues 60% de las clases online era una de las motivos de repitencia por asistencia. Pero todas esas cosas ustedes tienen que declararlas antes. Para la próxima pandemia ya lo sabemos. No sabemos. Así como está muy incierto cómo está el virus, el bichito, no sabría decirles si va a haber una baja considerable y los niños o los estudiantes del otro semestre puedan volver o no volver a clase o el otro año, no lo sabemos. Pero si les toca hacer de nuevo un reglamento de evaluación, por decir, no sé, quizás el otro año igual sigamos online, no lo sé. Nadie sabe, ¿verdad? Está bien incierto lo que está pasando, es muy incierto. Si volviese a pasar, ustedes tengan presente eso, que hagan un reglamento de evaluación transitorio por pandemia, no sé, ustedes lo declaren, ajustándose al decreto. Acuérdense que ustedes pueden hacerlo siempre que se ajuste a decreto y que esté informada la Superintendencia de Educación. ¿Ya? Y siempre dando, por ejemplo, argumentos pedagógicos fuertes de por qué se tomó esa decisión. Siempre tienen que decir porque el estudiante no cumplirá, ¿no es cierto?, los contenidos, los aprendizajes esperados que son necesarios para el siguiente asignatura o el siguiente año escolar. ¿Dudas de aquí? No hay nadie en el chat con la mano levantada hasta el momento y bueno, ya respondiste a la última pregunta que aparecía ahí señalada por Yasmín. Ya, para preguntas finales en general, ¿algunas preguntas o consultas finales? ¿Apreciaciones?
dudas, consultas, preguntas, devolución de producto. Bueno, espero, como no hay preguntas, les mostramos la paginita, la diapo de despedida, ¿verdad? Estuvimos a tiempo, creo que nos quedaron, gracias profesora Romina, que les quedó todo claro, le agradezco. Traté de ser lo más pedagógica, ponerme en sus zapatos, porque cuando yo les digo, yo era profesora de aula y cuando nos iban a hablar de los decretos y era como demasiado el artículo, la ley, pero en relación a lo que necesitamos es que eso mismo se baje a un lenguaje, entre comillas, más coloquial. Entonces eso fue lo que yo traté de ser como una más de ustedes, explicándole a otro colega el decreto 67. Espero haber cumplido con sus expectativas, profesores, respecto a la capacitación. Les agradezco profundamente que hayan estado aquí presentes, como de parte también del equipo, porque para nosotros cada actividad que preparamos como equipo para nuestros profesores y profesoras del programa PASE es con mucho cariño. Nos preparamos para poder ayudarlos y estamos a sus servicios ahí. Le dejo la palabra a Natalie, muy agradecida a todos por su excelente asistencia. Todas quedaron casi hasta el final, muy respetuosos, se lo agradezco profundamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por la presentación. Además está decirte que hay un tremendo esfuerzo de parte tuya al sintetizar un decreto que lleva como 3 años intentando que sea conocido y sea entendido por todos. Yo particularmente, que no soy docente, entendí bastante claramente y sin duda alguna hay cosas que nos hacen ruido. Hay cosas que en el papel suenan bonito, pero en la práctica no se aplican. Y ojalá que, bueno, el sistema vaya detectando los errores que aparecen y los vaya arreglando, y nosotros como trabajadores del sistema educativo no nos topemos con más trabas en relación a este u otros decretos a futuro. En el fondo, se adecúen a la realidad que nos toca vivir. Muchísimas gracias a todos los participantes, profesores, profesoras, directivos, profesionales. Recordarle 2 puntos importantes: por favor rellenen el formulario porque hay certificado de participación que se les hará llegar, lo más probable se les hará llegar cuando ya estén todos, por ende tienen que rellenar el formulario, escriban bien su nombre porque el certificado va tal cual está escrito el nombre en el formulario. Y por último, los interesados en la grabación, va a quedar disponible la grabación, lo más probable es en las redes sociales del programa PASE. La presentación, lo más probable es que también prontamente vaya a subirse a la plataforma Moodle, para que visiten también la plataforma. El canal de YouTube, lo más probable es que esté la presentación ahí, en ese canal de difusión. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Carolina. Nos estamos viendo en próximas actividades porque como programa tenemos otras instancias en que los vamos a convocar y esperamos verlos a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien, que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias, que estén muy bien, cuídense mucho, nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Hasta luego. Te hago una consulta. Es Patricia por acá. Patricia, cuéntenos. Lo que pasa es que estaba conectada acá y yo cambié y no tengo el formulario de inscripción. Se la volvemos a pegar en el chat, no se preocupe. Te lo agradezco, muchas gracias, muy amables por todo.